unas, unas cuantas preguntas para este tema tan denso. En realidad es un tema que no lo vemos todos los días de repente en la consulta diaria, no todos los días recibimos taquicardias ventriculares para mandarlas a ablación, pero cuando las recibimos ahí me cuentan. Entonces, ¿qué haríamos con un paciente que ya trae un registro de taquicardia ventricular en su hospital? Lo cardiovirtieron porque le pusieron amiodarona y toda la farmacia y no revirtió y lo terminaron cardiovirtiendo eléctricamente. ¿Ese es el paciente que llevamos a ablación? Con cardiopatía estructural, con un antecedente de infarto. Sí, ese es un escenario frecuente que vamos a tener que ver en algún momento, ¿no? Un paciente que ya tiene historia de infarto previo y en su gran mayoría, pues no todos los pacientes en nuestro país pues están con un DAI por prevención primaria, ¿no? Algunos por suerte, y digo por suerte, pues llegan a emergencia en TB, porque muchos hacen muerte súbita, y los que llegan pues con una TB recurrente o con una taquicardia ventricular, ¿no? Y ha tenido un infarto agudo al miocardio, pues el manejo pues va a depender cómo pues vamos a ver al paciente en su inicio, ¿no? Si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, evidentemente hay que cardiovertirlo. Si está estable, pues habrá que hacer el manejo médico y bueno, revertir la arritmia en el menor tiempo posible. Es fundamental en esta fase aguda identificar también causas reversibles tratables. Hay que determinar si este paciente postinfartado no está pues haciendo otro evento coronario agudo. Por lo tanto, pues estudio de isquemia o incluso un cateterismo cardíaco es pertinente para que descartemos esta causa como pues un factor que gatilló esta arritmia. Si no hay evidentemente una causa reversible tratable, ya estamos hablando de un paciente a quien hay que plantear el implante de un DAI como prevención de muerte súbita cardíaca, en especial si la FEBI menos del 40%, eso no hay duda. La nueva evidencia ahora plantea lo siguiente, ¿no? No digo que lo vamos a hacer, pero bueno, la guía ha salido recién hace poco sobre el manejo de taquicardia ventricular en pacientes postinfartado con FEBI más del 40% y que llegan a emergencias estables, TVs lentas de repente, ¿no? En ellos la guía dice de que podrías considerar hacerle una ablación en tu centro que tenga la capacidad de poder hacer una ablación completa y tal vez dejar en observación a tu paciente y no implantarle el DAI, ¿correcto? Ese es un escenario que se podría plantear, pero en la gran mayoría de los pacientes hay que considerar el implante de un DAI como prevención secundaria de muerte súbita. Sí, en esa línea de acuerdo con Richard, ¿no? Salvo que el paciente tenga un factor desencadenante reversible, que eso es algo que a veces olvidamos, ¿no? Infeccioso, fiebre, metabólico, isquemia aguda, ¿correcto? O descompensación de una falla cardíaca, ¿no? Entonces, esas son causas potencialmente reversibles y hay que valorar bien si realmente ese escenario aplica como una prevención secundaria. Porque cuando hablamos de prevención secundaria es en un paciente que no tiene una causa potencialmente reversible, ¿no? Entonces, es importante saber discernir eso, que a veces nosotros discutimos con los clínicos que sí, que no, que esto, que por acá, pero ese es algo muy importante a tener en cuenta cuando planteemos una prevención secundaria. Hasta el momento la guía que dice, DAI. Hasta el momento la guía plantea dos escenarios en postinfartados. DAI 1A. No, o sea, ¿No? vamos, bueno, ha cambiado un poco, pues, ¿no? Ha cambiado la sí. forma de manejo. Si la FEI es menos del 40%, no interesa si hay o no inestabilidad o estabilidad hemodinámica. Va a un DAI este paciente sin causa reversible tratable. Si la FEBI es más del 40% y la taquicardia ventricular estaba hemodinámicamente estable al llegar a emergencia, ¿correcto? Uno puede tener dos opciones de manejo, ¿correcto? Eso es lo que plantea la guía, ¿no? Y en estos pacientes, si le vas a implantar un DAI, la clase de recomendación es 2A, tan igual como hacerle una ablación en este grupo específico de pacientes postinfartados. Recuerden que antes de esta última guía, a todos los pacientes postinfartados con TB monomórfica sostenida, a todos no interesaba la FEBI, decíamos DAI. Pero ahora hay nuevas opciones terapéuticas y en pacientes postinfartados con FEBI más del 40%, esta posibilidad se está abriendo, ¿no? Sí, hay una luz ahí, como dice Richard, con ciertas características puntuales. Tiene que ser isquémico, ojo.
tiene que ser único evento de taquicardia ventricular, no pueden ser más de uno. Tiene que estar hemodinámicamente estable y demuestren que esté hemodinámicamente estable, como esté el lactato y demás cosas, no solamente presión arterial. Y cuando lo lleves a ablación, el que hizo el procedimiento tiene que tener parámetros de éxito o haber abarcado toda la cicatriz o sustrato para poder decidir, en este paciente espero, ¿no? Porque puede ser que en el camino de todo esto o la ablación no sea exitosa o no sea completa o sea un segundo episodio, ya individualizas, ¿no? Pero sí hay un nuevo escenario en el cual podríamos Excelente. esperar. Clarísimo. Creo que está claro, ¿no? Ese es un punto muy importante porque es un punto de cambio, ¿no? Sí, es el nuevo cambio. Ese es el cambio, que es verdad, hay que individualizar bien al paciente y hay que tener en cuenta lo que ha dicho el doctor Cabrera, es fundamental. Paciente estable, porque imagínense, no es un gusto de la guía, sino que ellos van a llevar a un paciente a colocarle catéteres, a hacer un mapeamiento, y si no, cuando inducen la taquicardia, porque tienen que inducirla durante el procedimiento, si no la tolera. ¿Cómo vamos a saber si el paciente va a tolerar o no? Porque la taquicardia con la que él viene a la emergencia tiene el paciente que estar hemodinámicamente estable. Y es importante lo que ha dicho. La presión arterial no es lo único que nos va a decir que no hay compromiso hemodinámico. Tenemos 15, 20 minutos a veces de mapeamiento y lo vamos a tener 15, 20 minutos en taquicardia. ¿Va a tolerar? Por eso es muy importante la apreciación del clínico y del médico que recibe al paciente en taquicardia ventricular en la emergencia. Ahora pues también el tema de cómo hacemos la ablación, ¿no? Ya en la actualidad pues no inducimos TB durante el procedimiento, ¿no? Como ya el doctor Pérez les mostró, el doctor Cabrera también, nuestra tendencia es hacer ablación del sustrato arrítmico en ritmo sinusal del paciente. ¿Okay? Ya no necesitamos, como antes creíamos, de que tenemos que inducir la TB y tener al paciente en taquicardia ventricular y mapear la taquicardia ventricular, no era lo mejor porque encontrábamos el punto y cauterizábamos ahí y ya éxito total. Pues lo que más hemos encontrado ahí eran más complicaciones, ¿no? En la actualidad la tendencia, si es que se opta por hacer una ablación de una taquicardia ventricular, es hacer la ablación en ritmo sinusal, identificar el sustrato arrítmico y a través de diferentes abordajes, tanto anatómicos, funcionales del sustrato arrítmico, definir las zonas críticas donde tenemos que inducir, donde tenemos que hacer los puntos de ablación. Lo importante es que al final del procedimiento hagamos las maniobras que demuestren que hemos alcanzado el endpoint del procedimiento, que finalmente es la no inducción de la TB en sala con el paciente dormido, incluso cuando el paciente está despierto, ¿no? Hacer ya las maniobras para verificar que hayamos alcanzado la meta de no inducibilidad y con eso este paciente postinfartado con FEI más del 40% con un único episodio de TB monomórfica estable podría quedar libre de DAI. Sí, sí, excelente. Yo creo que ese es un concepto claro, concepto nuevo y que uno tiene que elegir bien al paciente. ¿Tendrán alguna pregunta? Sí, Ángel. Felicidades a los ponentes por las excelentes charlas que han dado. Mi pregunta era acerca del abordaje epicárdico. Mencionó que habían dos opciones, anterior e inferior. ¿Se tiene que elegir uno u otro en base a antecedentes del paciente, como por ejemplo probable origen de la arritmia o antecedentes quirúrgicos que haya tenido el paciente? ¿Algún comentario sobre eso? Esa es una buena pregunta. El más ampliamente usado es el inferior, ¿no? Como te dije, evitas en ese caso dañar la mamaria interna, porque cuando tú vas al anterior tienes que ir subsifoideo y vas pegado y puedes lesionar la mamaria interna, que sería una catástrofe, ¿no? Hay más riesgo a veces de perforación cuando vas a la pared inferior, porque no tienes como que esa grasa en la pared anterior que puedes ir rasgando, ¿no? Se opta en algunos casos, de hecho, Richard, que tiene más experiencia, que vio en Colombia, en México también, como hay muchos chagas, ellos van casi todos al inferior, porque la cicatriz está más cerca en esa parte de ahí. Se menciona que en aquellos pacientes que quieres hacer modulación, por ejemplo, de sustrato en brugada o ir al tracto de salida anterior, tiene un poco más de sentido si es que vas anterior porque llegas de forma más directa y evitas los recesos que hay a nivel del epicárdico, ¿no? Sería una buena opción cuando existe algún tipo de cicatriz. Ten en cuenta que aquel paciente que ya tiene una esternotonía previa, una pericardiotomía,
es una contraindicación para hacer un abordaje epicárdico, ¿no? En muchos casos es contraindicación absoluta y se tiene que hacer una toracotomía lateral para entrar. Podría ser una opción probar otros escenarios, otros abordajes en ese escenario, pero igual cuando das la vuelta por el pericardio te vas a tocar en esa zona. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces creo que ya podemos ir pasando cómo estarán en sala. Vamos a ir viendo así. Ok. Perfecto. Sí, sí, sí. Señal.